Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Vamos a ver en este caso y a relacionar el concepto de tasa de aprendizaje con el concepto de productividad a través de un ejemplo. Como seguramente sabéis, el concepto de tasa de productividad, que apareció sobre el año 1936 a partir de los estudios de un ingeniero aeronáutico que se dio cuenta de que cada vez se tardaba menos tiempo en fabricar la producción de aviones cuando se duplicaba la producción. Bien, pues a partir de esta observación se definió lo que conocemos como tasa de aprendizaje, que se expresa de esta forma. Lo que nos está midiendo es el tiempo promedio de mano de obra de la producción de 2 unidades entre el tiempo promedio de mano de obra de la producción de 1 unidad. Es decir, lo que me está midiendo es ese concepto que decíamos, en cuanto disminuye ese tiempo promedio a medida que estamos duplicando la producción. Se denomina tasa de aprendizaje porque se suele expresar en porcentaje multiplicando por 100. Y luego otra cosa es la curva de aprendizaje, que es la representación gráfica de esta fórmula. Pues bien, vamos a relacionar este concepto con el concepto de productividad. Aquí tenemos un planteamiento en el que nos dice que hay un taller en el que se estima que la tasa de aprendizaje es del 90% y para fabricar las 100 primeras unidades se utilizaron 30 horas. Con estos datos vamos a confeccionar la siguiente tabla. Tenemos la tasa de aprendizaje, ponemos que es del 90% y aquí en esta primera columna lo que ponemos es la producción que vamos a ir realizando. En la segunda columna lo que tenemos es la producción acumulada. Por tanto, si yo produzco 100 unidades, aquí pongo que tengo 100. Después lo que hago es poner otras 100 o hacer otro lote de 100, con lo cual en ese momento tengo 200. Si quiero duplicar la producción, pongo en esta casilla lo mismo que tengo hasta ese momento, otras 200, y obtengo 400 unidades en total. Después vuelvo a realizar otro lote de 400 y obtengo 800. Así sucesivamente hasta donde queramos. Bien, y aquí en esta columna lo que pongo en esta celda es el total del tiempo acumulado. Para esta producción de 100 unidades, el planteamiento me dice que tardo 30 horas, por lo tanto pongo aquí 30 horas. Y aquí lo que voy a medir es el tiempo promedio de horas por unidad, tal y como expresa la fórmula de tasa de aprendizaje, que lo obtengo simplemente dividiendo el tiempo acumulado, esta primera vez divido el tiempo acumulado entre la producción acumulada y obtengo que tardo 0,30 horas en hacer cada unidad, cada una de esas unidades de las 100 primeras del lote 1. En esta columna lo que voy a poner es el tiempo acumulado si no existiera el efecto aprendizaje. Luego ya veremos para qué, simplemente para comparar. Y en la última columna lo que pongo es el concepto de productividad. Sabemos que la productividad pues es un ratio que me mide los outputs que obtengo respecto a los inputs que he utilizado. Se puede medir a través de muchos factores, pero si lo medimos exclusivamente a través de la mano de obra, lo que tengo que poner son las unidades que obtengo respecto a las horas de mano de obra que he utilizado para realizar esas unidades. Pues bien, aquí como tengo ya la producción acumulada, que serían los outputs o el resultado que obtengo de ese proceso de producción, y en el denominador, si lo estoy midiendo respecto a la mano de obra, lo que voy a poner es el tiempo acumulado real en este caso, esas 30 horas. Por lo tanto, si yo divido 100 entre 30, obtengo las 3,333. Para el siguiente lote tendremos 200 de producción acumulada. Y aquí en esta casilla ya lo que empiezo a aplicar es el concepto de tasa de aprendizaje. Como hemos visto, la tasa de aprendizaje me dice que es el tiempo promedio que tardo en hacer cuando doblo la producción. Por lo tanto, yo aquí tendré que multiplicar esas 0,30 por 0,90, porque me está diciendo que tengo una tasa de aprendizaje del 90%. Esto quiere decir que en realidad, cuando he duplicado la producción, no he tardado 0,30 horas unidades en hacer cada una de esas unidades, sino que en este caso habré reducido ese tiempo y en promedio he tardado 0,27 horas unidad. Bueno, esto sabemos que está en el sistema decimal, no quiere decir que 0,30 sea media hora, sino que es la tercera parte de una hora, pero vamos a dejarlo en el sistema decimal. 0,27 horas unidad. Esto tampoco quiere decir
que para todas esas 200 unidades haya tardado lo mismo, haya tardado 0,27. Esto es simplemente un promedio y esto lo vamos a ver aquí. Esto quiere decir que en el lote 1, esas 100 unidades, tardé de promedio, al hacer esas 100 primeras, 0,30, porque el total me dice que tardé 30 horas. Pero ¿qué sucede al hacer el segundo lote o el lote 2 de otras 100 unidades? Bueno, pues me dice que he tardado en total 54 horas en hacer esas 200 unidades, lo cual quiere decir que para ese segundo lote de otras 100 unidades, en realidad he tardado 54 menos 30, la diferencia. Habré tardado 24 horas en hacer ese segundo lote. Por lo tanto, para cada una de esas unidades del segundo lote, yo he tardado 0,24 horas unidad. Si yo hago la media, hago el promedio de 100 por 0,3 más esas 100 por 0,24 dividido entre 200 me da 0,27, que es exactamente lo que obtengo aquí. Lo podríamos hacer igual de la misma forma con el resto de los lotes. Lo que quiero decir es que esto al final son promedios del total de producción acumulada que tengamos hasta ese momento. Bien, entonces hemos dicho 54 horas y si no tuviéramos efecto aprendizaje, ¿cuánto habríamos tardado? Pues habríamos tardado el doble. Si yo de 100 he fabricado 200, en la misma proporción se habría duplicado las horas que he tardado en hacer esas 200 unidades. Lo que sucede es que he tardado 54 por ese efecto aprendizaje. ¿Y esto qué conlleva consigo? Bueno, pues conlleva que la productividad aumente. Vamos a ver el ratio de productividad, recordamos que era unidades entre horas totales, pero si esas horas yo las he reducido porque no se han incrementado de la misma forma que se ha incrementado el tiempo se ha incrementado al doble, pero el tiempo acumulado no se ha incrementado de la misma forma. La producción se ha incrementado al doble, pero el tiempo acumulado no. Por lo tanto, la productividad va aumentando. Ahora me da 3,704. Podríamos seguir así. Cuando hago otras 200, tengo producción acumulada 400. Sigo aplicando el ratio de tasa de aprendizaje. Por lo tanto, serán 0,27 por 0,9. Y este es el promedio que tardo en hacer cada una de esas 400 unidades que tengo acumuladas. El total de tiempo acumulado cuando he terminado de hacer esas 400 son 97 horas y no 120 como hubiera sido si no hubiera efecto aprendizaje. Y el ratio de productividad me da en este caso 4,115. Bien, podríamos seguir elaborando esta tabla incrementando esa productividad, esas unidades, y la representación de este gráfico lo que puedo hacer es ver cómo se relaciona las unidades que obtengo por hora respecto a esas unidades que se van incrementando. Y lo que obtengo es la relación entre la productividad que está aquí, que mide unidades por hora, respecto al incremento de unidades. Lógicamente es una recta que se va incrementando porque hemos visto que la productividad va aumentando. ¿En qué tanto por ciento? Bueno, pues lo podemos ver simplemente que esos incrementos, si yo resto esta casilla menos esta respecto a lo que había antes, respecto al inicio, me da los incrementos de productividad que son del 11,11% que obtengo con esa tasa de aprendizaje del 90%. ¿Qué otro gráfico podemos realizar? Bueno, pues podemos ver cómo si yo lo que hago es comparar ese tiempo acumulado real en horas con el tiempo acumulado sin efecto aprendizaje, teniendo aquí en cuenta las horas que van pasando, pues veo cómo voy reduciendo la línea azul, que es la línea del tiempo acumulado con el efecto aprendizaje, que sería esta columna de aquí, y la otra sería el tiempo acumulado si no hubiera efecto aprendizaje. Vemos cómo lógicamente voy abriendo cada vez más la distancia entre estas dos líneas, porque al tener efecto aprendizaje voy reduciendo las horas que tardo, las horas acumuladas a medida que se va incrementando la producción. Podríamos ver cambiando este efecto aprendizaje como si yo reduzco ese efecto aprendizaje y en vez del 0,90 pongo el 0,75, lógicamente vemos que la productividad todavía es mayor y la apertura
de la diferencia entre esas dos rectas es mayor. Fijaros cómo, en este caso, si el efecto de aprendizaje o la tasa de aprendizaje es del 75%, los incrementos de productividad son todavía mayores, son del 33,33%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a medida que la tasa de aprendizaje es menor, la productividad es mayor. Entonces siempre es más positivo que la tasa de aprendizaje sea lo menor posible, porque hay otro concepto que es la tasa de reducción de consumos, que es el complementario de la tasa de aprendizaje, que realmente restar 1 menos la tasa de aprendizaje. Por lo tanto, la tasa de aprendizaje es mejor cuanto menor sea, porque los incrementos de productividad son cada vez mayores. Y hasta aquí este ejemplo. Espero verte en próximos vídeos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.